compartir con ustedes el Salmo 13. No hay nada mejor que partir un día en la palabra de Dios, ¿no? No solamente orando, sino entendiendo que es Dios quien quiere hablar a nuestra vida a través de su palabra. El Salmo 13 es un salmo de David y dice la palabra de Dios: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cuántas veces usted quizás se ha sentido de esta manera, ¿no? Haciendo oraciones realmente muy de lo profundo de su corazón. Aquí como David, ¿no? Está haciendo esta oración que nace desde la angustia más profunda de su ser. David pregunta en esta palabra: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y no es una oración desafiante a Dios, no es una oración que uno puede decir como David casi que le está pidiendo cuentas a Dios. No la entiendo de esa manera, entiendo que en su angustia profunda David le pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y si usted se da cuenta en esta palabra que está en su pantalla, 4 veces le pregunta David al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Y a veces nos sentimos de esa manera, ¿no? A veces usted puede sentirse de esa manera, preguntarle: Señor, ¿hasta cuándo va a estar una enfermedad? ¿Hasta cuándo una situación? ¿Hasta cuándo los problemas? ¿Hasta cuándo las dificultades? ¿Hasta cuándo, Señor? En cierta medida David se sentía ignorado por Dios. No es que Dios lo ignorara, sino que a veces nos sentimos así, ¿no? Nos sentimos ignorados por Dios, nos sentimos olvidados por Dios, aun cuando eso no es cierto. Pero sí es cierto validar nuestras emociones. Muchas veces nos sentimos de esta manera. Nos sentimos pidiéndole al Señor que no podemos más con una situación, con un problema, una enfermedad, una dificultad. Y es como que le estuviéramos preguntando: Señor, ¿esto cuándo va a terminar? ¿No? Luchando en lo más profundo del corazón, en nuestra alma, así como David se quejaba de que cada día lo pasaba con tristezas, en situación desesperada, ya de tal modo que su alma estaba llena de luchas y llena de aflicción. Pero como resultado de ese aparente abandono de Dios, aparente abandono, llegó a sentir lo que dice la última parte: ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Y nos pasa, hijos de Dios, que muchas veces oramos al Señor y el Señor, en su inmensa e infinita sabiduría, muchas veces calla. Eso es bíblico, ¿no? Dios puede guardar silencio porque Él sabe lo que está haciendo, porque Él es infinitamente sabio, Él es soberano, perfectamente sabe lo que hace y todo lo controla y lo maneja. Y en su inmensa sabiduría muchas veces Dios no responde a nuestra oración. Y eso está bien. Cuando Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar, aprendamos a ser perseverantes. Pero eso no quiere decir que muchas veces nos sintamos como que aparentemente Dios nos abandona cuando no es así. Y me imagino que usted a veces se ha sentido así, que Dios no responde quizás a alguna oración, que está clamando hace largo tiempo por alguna situación y usted no ve cambios. Eso sucede, al punto de sentir como David, que a veces el enemigo parece como que estuviera triunfando de continuo sobre él. A veces podemos pensar así, y es válido que a veces sintamos ese tipo de cosas. No está mal, pero vamos a ir viendo cómo, a la luz de lo que sucede en el Salmo, vamos aprendiendo cómo David efectivamente era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, después de estos 4 ¿hasta cuándo?, de expresarle al Señor su más profunda angustia, de expresarle al Señor todos sus miedos, sus cosas,
sus percepciones humanas. Entonces David ya comienza en el versículo 3 y 4 a pedirle al Señor. Que es importante, esto también nos enseña cómo orar, que es importante abrirle el corazón al Señor, lo más profundo, decirle cómo nos sentimos. Esto nos enseña que nosotros debemos ser completamente sinceros y transparentes a la hora de orar al Señor. No hacer solamente oraciones formales, sino vemos que David le abrió su corazón, aún en cuanto a sus dudas, sus miedos, sus inseguridades, y aún evidenciando aparentemente que él se sentía solo y él se sentía en cierta medida abandonado. Eso no está mal y a Dios no le parece mal, al contrario. No hay nada mejor que abrir el corazón cuando uno ora y decirle: Señor, esto es lo que me pasa, así me siento y esto es lo que experimento. Lo hermoso es que él comienza en esta oración a enlazar realmente una oración que agrada a Dios. Y vemos del versículo 3 y 4 entonces cómo esta sintonía empieza a cambiar y ahora ya David le pide al Señor, ¿no? En una de las versiones más nuevas le dice: considere y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga: lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Ya David cambia el tono y ahora comienza a pedir a su Dios. Al principio pareciera como que le estuviera pidiendo cuentas, pero no es eso el corazón de David, sino que él está ilustrando la angustia de cuando algo no sucede. Pero ya acá le dice: mírame, Señor, considera, respóndeme, oh Dios mío. Y empieza a hacer una oración al Señor para que lo rescatara de la situación que estaba viviendo, para que Dios lo rescatara de la dificultad por la que David estaba pasando. Ya le dice: alumbra mis ojos, ¿no? Era la forma en que David le solicitaba al Señor tener esa sabiduría divina. Importante que todos los días le pidamos al Señor: dame sabiduría para vivir este día, porque humanamente no la tenemos. Dame una perspectiva correcta, Señor, para entender el problema que estoy viviendo. Que es importante que Dios nos dé los ojos que necesitamos tener para ver esto. Nosotros podemos ver el coronavirus como algo tremendamente malo y no hallar a la hora que esto termine. O pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos dé una perspectiva correcta de lo que Él está haciendo y entendiendo que Dios tiene un propósito hermoso con esto. Eso va a marcar cómo usted vive su vida en este tiempo, y no solo en este tiempo y en la pandemia y algo que está tan repetido, sino en su propia vida. O vivimos las cosas con ojos humanos y nos quedamos con la primera parte de la oración de David, o realmente le pedimos a Dios lo que Él está pidiendo acá: Señor, bueno, respóndeme, alumbra mis ojos, dame sabiduría, dame una perspectiva correcta para ver lo que tú estás haciendo, y entonces vivir a una dificultad, un problema, con tu entendimiento, con tus ojos, a la luz de tu palabra, a la luz de lo que tú estás haciendo, y eso cambia totalmente mi corazón y mi forma de vivir. Pero le dice también: ¿para qué? ¿Para qué quiero que tú alumbres mis ojos? Para que yo no duerma de muerte. Para que este problema que me puede causar la muerte, Señor, entonces mi enemigo no se salga con la suya, ¿no? Y me pueda decir un día: lo vencí, y se alegrara por su triunfo. Se alegrara por su triunfo. Entonces nos damos cuenta que esto ya va cambiando de sintonía, que el Señor comienza a poner en el corazón de David, entiendo también por su gracia, una oración distinta, hasta que finalmente este salmo, que parte con tanta angustia, llega a ser casi inentendible a nuestros ojos humanos, cómo termina con tanta confianza. Por eso debemos entender bien lo que David está expresando al comienzo. Porque uno pregunta cómo este mismo David, que versículo antes decía hasta 4 veces: ¿hasta cuándo, Señor? Ahora en el versículo 5 y 6, entonces nos da una lección completamente de confianza en el Señor. Y le dice: pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. O sea, después de abrirle el corazón a Dios, después de expresarle hasta la más profunda inseguridad, miedo, soledad, comienza a orar a Dios, a pedirle, y termina afirmando algo de completa confianza.
pero yo en tu misericordia he confiado. En esa misericordia que habla del Gesed de Dios, el amor leal del Señor con todos los que confían en Él. Dios tiene un amor completamente leal, incondicional con todos aquellos que confían en Él. De esa misericordia está hablando David. De ese amor incomparable, eterno, que Dios no falla, esa fidelidad que Dios no pone en juego para todos sus hijos, para todos aquellos que confían en Él. Entonces David le está diciendo, pero yo, en esa misericordia, en ese amor leal tuyo, he confiado, porque sé que tú no vas a fallar, Señor. Quizás en ese momento los enemigos de David estaban en cierta medida desafiando la fidelidad del amor de Dios hacia uno de los creyentes de su pacto. Y pasa lo mismo hoy día. Nuestros enemigos aún son de bendición para nosotros en el sentido de que prueban realmente la fidelidad de Dios con nosotros. Y siempre la van a probar porque Dios no va a cambiar su misericordia, no va a cambiar su amor, no va a cambiar su Gesed hacia los suyos. Dios no va a fallar en la misericordia que tiene con los suyos. Por eso que tenemos que entender las cosas a la luz de lo que Dios está haciendo. Pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para vivir estos tiempos. Pedirle a Dios que realmente nos dé ese entendimiento para poder comprender lo que Él está haciendo en este momento. Somos buenos todos para hacer la primera parte de la oración, tremendamente buenos, ¿no? Pero se nos olvida lo que viene después en el Salmo. Empezar a pedir a Dios con dirección, empezar a pedir exactamente lo que necesitamos y luego hacer una declaración preciosa de confianza. Y después le dice entonces, mi corazón se regocijará en tu salvación. ¿Cómo cambia el ambiente? ¿Cómo cambia la oración al punto de decir, ¿hasta cuándo, Señor? Este mismo hombre le está diciendo párrafos más adelante, mi corazón ahora no solamente confía en tu misericordia, sino además se alegra, se regocija completamente en tu salvación. Seguro que David, seguro que su oración había sido escuchada, ahora decide, me regocijo y le canto al Señor. Y uno puede ver muchas historias iguales en la Biblia. Yo siempre me recuerdo de la historia de Pablo y Silas. Nos está pasando de todo, nos acaban de arrestar, nos pegaron, nos azotaron, nos metieron en la cárcel injustamente, nos fijaron los pies, pero nosotros vamos no solamente a confiar en el Señor, sino nos vamos a poner a cantarle al Señor. Qué hermoso es comprender cada situación en la vida de esa manera. Qué hermoso es comprender cada problema en la vida de esa manera. Qué hermoso es reaccionar frente a cualquier dificultad de la vida, confiando, y no solo confiando, sino cantándole al Señor. Y en el libro de los Hechos dice que como consecuencia que ellos se regocijaron y empezaron a cantar himnos al Señor, salmos. Entonces se abrieron las cadenas, se rompieron las cárceles y fueron liberados. Como hay un efecto tan grande cuando no solo confío en el Señor, sino cuando me regocijo y le canto a Dios. Y pienso que esto es algo por lo que debemos orar al Señor, porque a todos nos cuesta cantarle al Señor. A todos nos cuesta en cierta medida comprender que la música o el tiempo de adoración, de alabanza, es solo una herramienta para que nosotros le cantemos y nos gocemos en el Señor, ¿no? Debemos orar también para comprender eso. Que el tiempo donde se ponen las canciones, donde usted ve en sus ministerios, en sus grupos, donde hay música, es solo una herramienta para que nosotros comprendamos que ese tiempo es para cantarle a Dios, para que comprendamos que ese tiempo no es una cortina musical, sino es un tiempo para entrar en esa profunda comunión y cantarle con todo mi ser al Señor, porque eso es lo que hizo David. No solamente le dijo, en tu misericordia he confiado, sino también mi corazón se regocijará, y mire lo que dice, en tu salvación. Él tenía tan claro lo eterno, que es algo que nunca debemos perder de vista. Y por eso el salmista en otra palabra dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación, que siempre tengamos en mente la salvación eterna que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Y eso debe ser un motivo de gozo eterno para nosotros. No importa lo que estemos pasando, me gozo en la salvación eterna en Cristo Jesús. Y termina diciendo, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. David estaba claro que el Señor lo había tratado
misericordiosamente. Y aún usted que está escuchando este devocional puede pensar que ha pasado por tantas dificultades y por tantas cosas difíciles en la vida. Puede ser, todos las hemos pasado. Pero Dios nos está haciendo comprender que aún usted pueda mirar toda su vida y no recordar solamente las cosas malas, sino las buenas, y recordar toda su vida y darse cuenta que aún en las cosas difíciles, Dios lo ha tratado a usted o la ha tratado a usted muy, muy misericordiosamente. El Señor nos ha hecho bien, hijos de Dios. Quizás esta es la primera, estamos recién en el Salmo 13. Debe ser la primera de docenas y docenas de veces en que los salmos hacen referencia a que Dios es bueno, que es perdonador, que es misericordioso y que Dios nos hace bien. Entonces, este salmo es muy, muy lindo porque parte con una angustia tan grande y termina con una felicidad tan grande. El salmista podía anticipar el final feliz de su larga espera. Hay un final feliz para nuestra espera cuando realmente estamos en el Señor. Entonces podemos llevar esto a nuestra vida. Usted puede decir, quizás estoy lidiando con un cuerpo quebrantado, con un cuerpo enfermo, un familiar rebelde, un hermano inconverso, un papá, una mamá, un hijo que no quiere buscar a Dios, una enfermedad que ha cambiado para siempre mi vida, mi familia, dificultades de la naturaleza pecaminosa, esto y esto otro, problemas económicos y laborales. Sí, esa es la primera parte de la oración del Salmo. A veces la lista de nuestras pruebas y nuestros sufrimientos definitivamente amenazan con ensombrecer de cierta manera nuestra mirada al Padre. El dolor de vivir en un mundo caído se teje en nuestro corazón e intenta robar nuestro afecto por el Salvador. ¿Hasta cuándo, Señor? Usted puede decir. Está bien. Su alma puede estar cansada, gimiendo, gritando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sí? No hay nada más lindo que orar palabra de Dios. No hay nada más hermoso que orar Biblia, ¿no? Entonces usted perfectamente puede hacer esta oración. ¿Hasta cuándo, Señor? No como una forma de desafiar ni una forma altanera al Señor, sino expresándole realmente su angustia. Está bien que lo haga. Nuestra alma cansada puede gritar haciéndose eco de las palabras de David. ¿Cuánto tiempo, Señor, quizás durará mi corazón sintiéndose lejos de ti? ¿Cuánto tiempo voy a lidiar con este pecado? ¿Cuánto tiempo, Señor, voy a pasar esta dificultad? A veces me siento pisoteado, me he sentido solo, me he sentido... Está bien que le digamos al Señor eso. Y es cierto, a veces nos sentimos como que Dios nos tomara y nos pusiera en un lugar, nos sentimos así porque Dios no lo hace, pero... Y nos sentimos a veces solos y separados de Dios. Es necesario experimentar eso también, para que nos volvamos de todo corazón al Señor. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que mi familia se convierta? ¿Cuánto tiempo, Señor, hasta que este dolor pase? ¿Cuánto tiempo hasta que esta pandemia se termine? Pero cuidado cuando hacemos oraciones y no entendemos los propósitos de Dios. Entonces vemos que repetidamente David y en general los salmistas, dentro del cual David es uno de los principales, clamaban a Dios con total honestidad. Con total honestidad. Yo quiero leerle un par de salmos que no se los voy a poner en pantalla, pero sí quiero leérselos rápidamente en este breve tiempo que tenemos, para que usted se dé cuenta cómo los salmistas siempre clamaban con total honestidad. Le decían todo y absolutamente todo lo que había en su corazón. Salmo 71:12 dice: oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Salmo 38 dice una parte: Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, pero aún a la luz de mis ojos se ha ido de mí. Otro salmista dice: desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón se desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo. En el 69 el salmista dice: cansado estoy de llorar, se llega a resecar mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a Dios. Otro salmo dice: mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré. Mi voz se eleva a Dios y Él me oirá. En el día de mi angustia busqué al Señor. En la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Sabemos que algo que tenemos que aprender es a orar con total sinceridad. No tratar de presentarnos delante de Dios con caretas, sino decirle: Señor, a veces me siento así.
me siento podrido, me siento solo, rechazado. Cuando empiezo a hacer esas oraciones y continúo en esta misma sintonía de David, es cuando experimento realmente el amor, el cambio y la transformación del Espíritu Santo en mi corazón. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? Le dice David. Pero ahí nos enfrentamos a una decisión que pienso que David la tomó muy bien. ¿Voy a seguir escuchando mi corazón? Ya le dije 4 veces al Señor, ¿hasta cuándo? Luego de eso, ¿voy a seguir escuchando mis tristezas? ¿Voy a seguir escuchando mi corazón? ¿Voy a seguir escuchando mis emociones? ¿Voy a seguir llenando mi mente con mi dolor y mi angustia? ¿O voy a optar por lo que hizo David? Aguantar y decirle, Señor, voy a soportar esto, dame la fuerza y voy a confiar en tu fidelidad. Y voy a confiar en tu bondad. Y voy a confiar en tu soberanía. Y voy a confiar en tu misericordia. Pero yo en tu misericordia he confiado, le dice David. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Hijos de Dios, a pesar de que, ¿cómo expresarlo? Nuestras preguntas, nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestra sinceridad más profunda, nuestra angustia más grande del corazón, ¿podemos llevarlas definitivamente delante de la presencia de nuestro Padre amoroso? En última instancia, nunca nos olvidemos que eso debe ir amarrado con una confianza profunda en el carácter de Dios. Yo estaba enfatizando, y creo de parte de Dios que es sumamente importante que en este tiempo la gente, uno dice confíe, pero ¿confía en qué? Hay mucha gente que confía, hay mucha gente que dice tengo fe, pero ¿tengo fe en qué? Y cuando pasan las cosas se le desarma su fe porque es una fe que no está cimentada en nada. Tengo mucha fe en que te va a ir bien. No, eso no es fe. Tengo mucha fe en que la situación se va a resolver. Eso tampoco es una fe. La fe correcta es que yo confíe en quien conozco. Y para conocer a Dios, yo tengo que entonces hacer algo que podemos ver claramente en esta palabra. ¿En qué confió David? No confió en algo al aire, ni solamente dijo tengo fe. Aquí estamos dándonos cuenta de algo que tenemos que enfatizar en este tiempo. Que la gente conozca el carácter de Dios. Los hijos de Dios en este tiempo más que nunca deben conocer el carácter de Dios. Debemos hacerlo, es una obligación para este tiempo. Porque David está mostrando ¿qué? Que puso su confianza justamente en aspectos del carácter de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Un atributo del carácter de Dios es su bondad, es lo mismo. O sea, él tenía tan claro que Dios era eternamente bondadoso y misericordioso. Y en eso está poniendo la confianza. No dice yo confío solamente en Dios, dice en tu misericordia he confiado. Debemos poner nuestra confianza en aspectos del carácter de Dios. Señor, yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tú controlas todo. Yo sé que tú eres completamente santo. Yo sé que tú eres recto, yo sé que tú eres bondadoso, yo sé que tú estás lleno de misericordia, que eres perdonador. Cuando pongo mi confianza en algo que conozco, va a ser una confianza real, va a ser una fe real, una fe que está cimentada en algo que no me va a fallar porque conozco cómo es Dios. Debemos conocer a Dios hoy más que nunca. Entonces, hijos de Dios, y después le dice mi corazón se alegrará en tu salvación. Tenía claro no solamente el carácter de Dios, sino la salvación eterna que Dios nos da. Entonces, los anhelos de nuestro corazón pueden ser muchos, pueden ser grandes, pueden ser pequeños. Pero recordemos, hijos de Dios, que este mundo no es nuestra casa definitiva. Gracias a Dios que este mundo no es nuestra morada definitiva. Estamos aquí con una maletita que debe estar siempre preparada porque estamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar definitivo. Por tanto, no se haga tesoros en este mundo, no se haga anhelos en esta vida, no se haga deseos y anhelos que usted quiera cimentar y sembrar en este mundo. El cielo es nuestra casa definitiva. Yo quiero entender el corazón de David. Está confiando en un aspecto del carácter de Dios y su alegría radica justamente de saber, bueno, voy a pasar dificultades, pero yo tengo una morada eterna. Estoy mirando al cielo, estoy mirando a mi casa definitiva. Mi corazón se alegra en tu salvación, Señor.
Entonces, en lugar de que nosotros nos centremos en nuestras propias pruebas, que las vamos a vivir, podemos pedirle al Señor que por su gracia nuestros anhelos sean transformados. Señor, ¿para qué me voy a hacer anhelos en este mundo si esta no es mi casa? ¿Para qué voy a hacer tantos deseos y sueños aquí en esta tierra si este no es mi hogar definitivo? Entonces, ¿no sería mejor que seamos como David y le digamos, Señor, dame anhelos de intimidad contigo, porque eso es lo que voy a vivir en la eternidad? Dame anhelos de tener intimidad contigo, intimidad que a todos nos cuesta tanto, a todos, a mí también. Dame deseos de ver crecer mi vida conforme al carácter de Cristo. Dame anhelos, Señor, de ver a otros viendo cómo tú te manifiestas en sus vidas. Quiero ver tu gloria. Dame anhelos de conocerte más a ti como David te conocía. Dame anhelos de conocerte bíblicamente, no de forma emocional. Dame anhelos, Señor, de ver tu gloria. Dame anhelos de vivir para ti. Pregúntele al Señor hasta cuándo, ¿está bien? ¿Hasta cuándo, Señor, estas cosas? Pero no termine de orar sin decirle, Señor, te permito que hagas en mi corazón lo que tú quieras. Yo quiero anhelar ver tu misericordia, quiero anhelar ver tu gracia. Me complica esta situación, esta prueba, estas cosas. Pero, Señor, yo quiero ser como David en este caso. Quiero empezar a orar mirando lo eterno. Quiero entender que estas pruebas son necesarias en esta vida. Quiero mirar la meta y decir, vale la pena esta prueba. Quiero mirar la meta y gozarme la salvación y decir, bueno, te oré hasta cuándo, pero entiendo que esto es parte del propósito para ser santificado, para estar un día en el cielo contigo por toda la eternidad. Vale la pena haber pasado esa enfermedad, ese sufrimiento, esa dificultad, y aún tú estás permitiendo muchas cosas particulares en mi vida para que yo te busque con todo mi corazón. Lo estás usando como una herramienta para que yo vaya a ti y me postre y pueda depender de ti. Pero quiero terminar esta mañana haciendo la oración de David. Señor, yo confío en tu misericordia porque tú no vas a fallar. Me has tratado con misericordia hasta aquí y la vas a seguir teniendo. Por tanto, mejor me alegro en mi salvación eterna. Me alegro en cantarte, en invocarte, porque tú, Señor, siempre me has hecho bien. Padre, te damos gracias por esta mañana. Queremos bendecir tu nombre, Señor, queremos exaltarte. Queremos darte gloria, honor. Señor, queremos pedirte que tú nos des sabiduría para vivir este día. Señor, que tú nos permitas ver las cosas, Señor, con un entendimiento bíblico de lo que está sucediendo. Y muchas veces podemos orarte y manifestarte con total honestidad lo que está pasando en nuestro corazón. Eso a Dios le agrada, que usted le abra el corazón. Usted puede abrirle su corazón ahora mismo, en este momento, al Señor. Y decirle, Señor, ¿hasta cuándo esta situación estoy angustiado, angustiada, como que veo que no doy más? Que esto no sucede, esto no cambia, no se transforma. Pero no importa, Señor. Y hoy día te pido que tú respondas mi oración, que alumbres mis ojos, que me hagas entender, Señor, lo que tú estás permitiendo en mi vida, por muy difícil que sea. Pero yo voy a confiar en tu misericordia. Yo voy a confiar en tu amor, Señor. Yo voy a confiar en que tú eres un Dios completamente soberano y estás gobernando todo lo que sucede. Y me voy a alegrar porque aún en muchas dificultades, tú me diste salvación y me diste vida eterna por medio de Cristo Jesús. Así quiero partir esta mañana. Así quiero cantarte, así quiero alabarte y quiero bendecirte, Señor, en el nombre precioso de Jesús.